Hermanos y hermanas en el Señor, paz a vosotros. Es un placer saludarlos una vez más en este hermoso día del sábado. Como ustedes saben, hermanos, debido a las dificultades de esta epidemia, nos hemos visto forzados a mantener nuestro templo cerrado otra vez por algunos días. Pero ya hemos salido, hermanos, de ese tiempo y estamos listos para regresar a abrir nuestro templo. Queremos anunciarle a la iglesia que a partir del primer sábado de diciembre, nuestro templo estará otra vez abierto. Tomaremos algunas precauciones de distanciamiento y todas las precauciones que indicaremos para que podamos estar, hermanos, dentro de nuestro templo oyendo la palabra de Dios y también cantando alabanzas a su nombre. Así que a partir del primer sábado de diciembre, que es diciembre, el día 5 de diciembre, abriremos nuestro templo el sábado en la mañana con un servicio en inglés, tanto de escuela sabática como de predicación. Tendremos el sábado en la mañana y el sábado en la tarde tendremos nuestro servicio en español con alabanzas y también, hermanos, con la palabra del Señor. Así es que preparémonos, hermanos, para estar en el templo el próximo sábado, diciembre 5, primer sábado de diciembre, volvemos otra vez a nuestro templo. Sabemos, hermanos, que ha habido algunas inquietudes dentro de algunos de los miembros, pero queremos informarles que todos los que se han revisado acerca del COVID, ninguno de ellos ha salido con esta enfermedad. Así es que estamos libres y podemos regresar a nuestro templo con toda confianza para poder estar, hermanos, y vernos los unos a los otros. Damos gracias, hermanos, por su paciencia y esperamos que nos acompañen en diciembre 5 en nuestro templo. También, hermanos, antes de iniciar la palabra del Señor en este día, vamos a orar y después de ello escucharemos el mensaje que hemos preparado. Excelente y buen Padre Dios que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Padre, por la vida que tú nos das en este día, por permitirnos, Señor, llegar hasta este lugar, permitirnos, Señor, la oportunidad de abrir una vez más tus escrituras, para sacar de ellas, Señor, alguna enseñanza que edifique, Señor, nuestro espíritu. Padre, pues, sé con nosotros durante todo este día. Bendice a todos aquellos que de una forma u en otra han hecho, Señor, posible que no solamente tengamos este servicio, sino que sea transmitido y oído, Señor, por aquellos que tienen la voluntad de unirse a nosotros en este día. Padre, bendice los hogares de todos aquellos que escuchan este programa. Bendice, Señor, con salud y que no falte el alimento en sus hogares igualmente, oh Padre. Permite, pues, Padre, que volvamos de nuevo a nuestro templo el próximo sábado y permite, oh Señor, que evitemos toda clase de enfermedad. Bendícenos, Padre, sé con nosotros en este día. Nos abandonamos en tus manos y todo lo hacemos para tu gloria y tu honra, por suplicártelo y pedírtelo humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor nuestro. Amén. Disfrutemos, hermanos, de los cantos y después de la palabra de Dios. Dios os bendiga. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza, eso lo dijo el Señor. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza, eso lo dijo el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete.
¿Ha oído usted la historia del sapo que entra en la cueva del conejo? Bueno, pues se cuenta que en una ocasión vivió un conejo muy feliz en su madriguera. Todos los días salía de su madriguera e iba por ahí en los campos de don Jesús García, allá en San Pedro Garza García. E iba a buscar zanahorias y otras delicias. Pues don Jesús, aparte de sembrar zanahorias, sembraba lechugas, calabazas, tomates y aún también papas. Los años pasaron y finalmente el conejo se casó y tuvo varios hijos. Y era muy feliz hasta que en una ocasión llegan a esos campos un sapo. El sapo, como no tenía dónde quedarse, todas las noches se las pasaba llorando y lamentándose por no tener una cueva donde pudiera él descansar como la tenía el conejo. Y durante el día era igual, pues tan pronto salía el sol, el sapo se empezaba a irritar y se moría del calor, y llegada la noche, el frío era duro. Un buen día, el conejo iba caminando a su madriguera, cuando de repente se cruza con don Sapo. Hola, don Sapo, ¿cómo está? Muy bien, don Conejo, aquí sufriendo del calor del día y del frío de la noche. Y lo peor es que hoy, más tarde, lloverá y no tengo dónde refugiarme. Y al llegar la noche tendré frío y el invierno ya está por entrar. Qué lástima me da usted, dijo don Conejo. Mire, yo tengo una cueva que es grande y espaciosa. ¿Qué le parece si usted viene y está conmigo algunos días? Quizás se pueda quedar conmigo hasta que pase el invierno. ¿De verdad?, dijo el sapo. Claro que sí, dijo el conejo. Vamos, dijo el sapo, y ahí buscaré, usted verá un rinconcito pequeño, y ahí me acomodaré y no molestaré a nadie, ya usted lo verá. Y en efecto, llegando a su madriguera, el sapo de Aguascalientes, México, encontró un rinconcito y ahí se acomodó. El conejo con su familia también encontraron dónde acomodarse y se echaron todos a dormir. Al poco tiempo, el sapo empezó a inflarse y a inflarse y a inflarse hasta que empezó a sacar al conejo y a su familia fuera de su propia madriguera. El sapo se infla. El sapo se aprieta estrechamente contra las paredes de la cueva, que no puede ser ya más desalojado a menos que se destruya la cueva. Así es que, ¿qué les parece? Poco a poco el sapo se apoderó de la cueva. Poco a poco el sapo sacó al dueño y a toda su familia de su madriguera. Poco a poco, en una forma muy sutil, para que no se diera cuenta el conejo, cuando de repente ya estaba de patitas en la calle él y toda su familia. Esta tarde les propongo que consideremos cómo muchos hemos dejado entrar a nuestros hogares, a nuestras vidas, a nuestras iglesias, cosas o seres que al cabo del tiempo llegan a destruir nuestros hogares, nuestras familias e inclusive nuestras iglesias. Y quiero que veamos en la Escritura cómo ésta nos alerta a esas cosas que nos incitan a estar apercibidos y despiertos para no dejar entrar aquellas cosas que pueden perjudicarnos y aún destruirnos. Somos nosotros los responsables de todas las cosas que hoy tenemos y seremos los responsables de las cosas que cosecharemos en el día de mañana. Así que pongamos atención y veamos algunas de las cosas que algunas veces dejamos entrar y que poco a poco nos causan daño. Así como la gotera que destruye la roca gota a gota y hasta derriba una montaña, así a veces dejamos entrar cosas a nuestras vidas. Así como la zorra pequeña que echa a perder las viñas si no las sacamos a tiempo, como dice la Escritura en Cantares 2:16, cazadnos la zorra, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, pues nuestras viñas están en cierne, en flor. A veces dejamos entrar a nuestra casa el odio, y el odio causa pleitos, dice la Escritura, el odio despierta rencillas. O dejamos entrar la ira y la ira viene a destruir nuestro hogar y a todo lo que más queremos. Dice la Escritura, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Dejamos entrar, hermanos, palabras ásperas a nuestros hogares a través de nuestras bocas y a través de nuestra respuesta a nuestros hijos, a nuestras esposas. La respuesta blanda quita la ira,
mas la palabra áspera hace subir ciertamente el rencor. Y así dejamos entrar al falso maestro en algunas ocasiones, o al profeta mentiroso que engañan y desvían al alumno y al creyente, y si es posible aún a los escogidos. O como el ministro avaro, o como el hombre borracho, que si los dejamos entrar en los hogares o en las iglesias, las pueden destruir. Si consideramos la Escritura, veremos en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, algún consejo para estar nosotros apercibidos contra estos profetas y falsos maestros que van por todos lados engañando y destruyendo. Llevan ellos doctrinas falsas que hoy se han hecho populares y arrastran hasta los escogidos aún dentro de nuestras iglesias. ¿Y cómo empezó? Nos podemos preguntar. Pues dejándolos entrar, y así como el sapo, poco a poco se empiezan a adueñar de todo. Yo les propongo que no aceptemos esas enseñanzas y que seamos sabios y no caigamos en sus falsas doctrinas. Leamos en 2 de Pedro, en el capítulo 2, del verso 1 al verso 3, donde la Escritura nos dice: pero hubo también falsos profetas en el pueblo. Hubo allá en el tiempo pasado falsos profetas en el pueblo, como habrá, decía el escritor de esta carta, falsos doctores entre vosotros que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atribuyendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, dice, o los seguirán estos consejos por los cuales, dice, el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia, dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las cuales la condenación ya de largo tiempo no tarda y su perdición no se duerme. Entendamos que una doctrina es el conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencias. Y la herejía es también un conjunto de ideas religiosas, pero que van en contra de la verdadera doctrina establecida por Dios y revelada en la Escritura. Y si la seguimos, llevan a perdición y a muerte eterna. Disolución, es decir, diluir, que hace débil las verdaderas enseñanzas que encontramos de nuestro Dios. Y la blasfemia es la expresión que se dice en contra de Dios o contra las cosas santas y verdaderas que Dios ha establecido. Así que entonces la doctrina es los principios existentes sobre una materia determinada y por lo general con una pretensión de validez universal. Pues existen muchas doctrinas, pero solo unas son buenas doctrinas, son doctrinas verdaderas que provienen directamente de Dios y que no vienen de los hombres. ¿Sabe usted que Dios dio sus enseñanzas y sus doctrinas a su pueblo amado llamado Israel? Sí, a través de sus profetas, de sus sacerdotes, de sus reyes, de sus líderes, Dios dio sus enseñanzas a este pueblo. Y a través de ellos nosotros ahora entendemos qué es Dios y quién es Dios. Dice el Salmo 103, versos 6 y verso 7, Jehová, el que hace justicia, el que hace derecho a todos los que padecen violencia. Y dice el verso 7, y sus caminos notificó a Moisés. Se los hizo saber a Moisés y a los hijos de Israel, dice que a sus obras notificó. A través de Moisés, pues, Dios, hermanos, habló. Dios dio, si lo recordamos bien, las tablas de piedra con los 10 mandamientos escritas con el mismo dedo de Dios. Y Dios igualmente fue el que dio a Moisés todas las leyes y todas las ordenanzas que hoy tenemos, que conocemos como el Pentateuco o los primeros 5 libros de la Biblia. Vea usted lo que dice el libro de Malaquías. En el capítulo 4, en el verso 4 igualmente. Ahí el escritor dice, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Dios, hermanos, pues dio estas leyes, estos estatutos y esta doctrina verdadera a través de Moisés a su pueblo y a ningún otro pueblo. Solo este pueblo, hermanos, les fue dado que ellos protegieran la palabra hasta nuestros días.
Y es por eso que Deuteronomio capítulo 4 en el verso 32 dice, porque pregunta ahora de los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día en que crió Dios al hombre sobre la tierra y desde el un cabo hasta el otro cabo de la tierra, si se ha hecho cosa semejante a esta grande cosa, que se haya oído otra como ella. O sea, Dios les estaba diciendo que era un pueblo único, que no se había hecho con ningún otro pueblo sobre la tierra, algo como se había hecho con Israel, que era entregarle la doctrina verdadera para que la pudiera comunicar a sus hijos y finalmente hasta nosotros. Hermanos, Dios comunicó todas sus ordenanzas y todas sus leyes y las hizo saber su voluntad a través de su siervo Moisés. En el libro de Deuteronomio capítulo 4, en el verso 7 y en el verso 8, lee, porque qué gente grande hay que tenga los dioses cercanos así como está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos, escribía ahí el escritor. Y en el verso 8 dice, y qué gente grande que tenga estatutos y derechos justos como los que tenemos nosotros, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Esa doctrina, hermanos, no es una doctrina o enseñanza de hombres, sino directamente de Dios. Y nos dice que qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos, como esta ley que Dios le estaba dando al pueblo de Israel a través de Moisés. Sí, hermanos, el pueblo de Israel lo tenía todo. Jesús lo reconoce, Pablo lo declara, el mundo, hermanos, lo sabe. Dice Romanos capítulo 3, verso 1 y verso 2, ¿qué, pues, tiene más el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Y lo primero ciertamente, que la palabra de Dios les ha sido confiada. Israel es el único pueblo al que se le confió la palabra de Dios y ellos celosamente perseveraron la escritura a través de todos los siglos hasta tener lo que hoy nosotros tenemos en el Pentateuco. Eran tan meticulosos los escribas que cuando copiaban estos escritos lo hacían, hermanos, a la perfección. Y ahora dicen algunos que el Antiguo Testamento, que el Pentateuco ya no sirve para nada, que las leyes que están ahí fueron quitadas y que ya no debemos de reconocer la voluntad de Dios que está escrita y grabada en el Antiguo Testamento. Que una realidad nueva, que una enseñanza nueva ha sido ahora revelada. Pues pamplinas y más pamplinas, cosas de poca importancia son las que hoy se enseñan si están fuera, hermanos, de la base de esta doctrina. David, hablando de la ley de Dios, hablando precisamente del Pentateuco, escribe él en el libro de los Salmos, en el capítulo 19, en el verso 7, la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. La ley de Jehová es perfecta, y lo que es perfecto no necesita modificación. Lo que es perfecto no necesita que sea quitado para poner algo más, porque si se quitara algo que es perfecto, ¿con qué podrá ser reemplazado? ¿Con algo más perfecto que lo perfecto? En ninguna manera. La ley de Jehová, hermanos, es perfecta. Las enseñanzas de Dios escritas en el Antiguo Testamento son perfectas y ellas nos hablan de Jesús. Y ellas nos hablan, hermanos, del Mesías que vendría y que sería un día a través de él, hermanos, dada la salvación al hombre. Dice el libro de Romanos en el capítulo 9, en el verso 4 y verso 5, escribe Pablo estas palabras, que son israelitas, de los cuales son la adopción, de los cuales es la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas, cuyos son los padres y de los cuales escritos según la carne, el cual es sobre todo, y bendito sea Jehová por todos los siglos. Pablo ahí escribía, hermanos, que los israelitas, el pueblo de Israel, su propio pueblo, hermanos, eran aquellos que tenían todas las cosas, que iba desde la adopción, la gloria, el pacto, la data de la ley, el culto y aún mismo las promesas, y Cristo Jesús, hermanos, el Salvador del mundo.
Jesús durante su vida y su ministerio igualmente podemos ver que observó, guardó y cumplió la ley de Dios en toda su plenitud. Y nos dice Mateo capítulo 5, verso 17 y verso 18, que Jesús dijo estas palabras: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas, no he venido para abrogar o para quitar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerán de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Jesucristo nos estaba hablando, hermanos, de la permanencia de lo que había sido escrito en el Antiguo Testamento. Ni una jota ni una tilde, dice, perecerá de esta ley hasta que todas las cosas sean hechas. Y si el cielo y la tierra todavía existen, entonces concluimos que la ley, hermanos, los escritos del Antiguo Testamento, especialmente el Pentateuco, son, hermanos, permanentes hasta el día de hoy. La gente también lo sabe. Fíjense que en el tiempo de Isaías escribe esto en el capítulo 2, en el verso 3, acerca de cómo la gente sabía que los caminos y la enseñanza verdadera venía de Sión o de Jerusalén. Dice Isaías capítulo 2 en el verso 3, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará Él sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. La mayoría del mundo de hoy, hermanos, se rigen a través todavía de estas leyes judío-cristianas. La ley de Dios, hermanos, hasta hace pocos días estaba en todos los lugares públicos y aún privados, hermanos, para ser leídas de todos. Pero le dimos entrada al sapito. Permitimos que el sapo entrara en nuestra madriguera. Y ahora, hermanos, Él nos está sacando de nuestra propia casa. Nos está destruyendo la fibra básica de nuestra existencia, la doctrina verdadera. E igualmente, hermanos, en Israel, aun cuando ellos tenían las perfectas enseñanzas, se levantaron entre ellos, decía Pedro, hermanos, falsos maestros. Porque se levantaron falsos maestros en el pasado, en el tiempo de Israel, falsos profetas y líderes, y llevaron el pueblo, hermanos, a la destrucción. Recordemos que Dios había elegido solamente a Aarón y a sus hijos como sacerdotes para que sean ellos los que trajeran la enseñanza al pueblo de Israel. Si usted lo quiere ver, puede ver Levíticos en el capítulo 10, en el verso 8 en adelante, donde dice: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberán sidra, dice, y cuando hubieren de entrar en el tabernáculo del testimonio, para que no mueran. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones, para que sepan discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y entre lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Así que Aarón, hermanos, y su familia habían sido los verdaderos sacerdotes que Dios había impuesto para que enseñaran a todo Israel los estatutos que Jehová había dado a través, hermanos, de Moisés. Pero aún ellos, con el paso del tiempo, leemos en la Escritura y vemos ejemplos cómo empezaron a corromperse. Cómo los líderes, los pastores, los sacerdotes empezaron a caminar en el camino de la corrupción. Lo podemos ver, por ejemplo, en el tiempo de Ezequiel, en el capítulo 34, en el verso 2, donde se queja Dios y dice: hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel, contra los que llevan a Israel por el camino, contra los pastores de Israel, los líderes, los reyes, los sacerdotes, los profetas. Dice: tú profetiza y diles a los pastores: así ha dicho el Señor Jehová. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos y no apacientan a los pastores, dice, los rebaños que Dios les ha dado. Coméis la leche y os vestís de la lana, y la gruesa degolláis y no apacentáis las ovejas. No corroborasteis las flacas, ni curasteis la enferma, no ligasteis, dice, la perniquebrada, ni
ni la tornasteis la amontada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado con dureza y con violencia. Están derramadas por falta de pastor, y fueron para ser comidas de toda bestia del campo, y fueron así esparcidas, y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todos los collados altos, y en toda la haz de la tierra fueron derramadas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, no hubo quien las requiriese, dice. Se queja Dios ahí contra los pastores y contra los líderes de Israel, y es por eso que Pedro escribía y decía: como hubo también falsos profetas en el pueblo de Israel. Dice que había, hermanos, estos profetas que estaban, o podemos decir no solamente los profetas, sino aún los reyes, los sacerdotes y los líderes que hacían todas estas cosas y que además, hermanos, llevaban al pueblo por el camino equivocado. Pues así como ayer, también en el tiempo de hoy, hay falsos profetas y falsos apóstoles. Porque hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató. Dios les había dicho cómo reconocer quién era el buen pastor y quién era el mal pastor. Dios había establecido ciertas reglas por las cuales el pueblo y aún el hombre de hoy en día podría reconocer quién hablaba palabra de Jehová y quién no hablaba palabra de Jehová. Profeta, dice Dios, le suscitaré de en medio de sus hermanos, como tú le decía a Moisés, y pondré mis palabras en su boca. Pondré mis palabras en su boca, decía Dios. Es decir, que el profeta que habla de sí mismo no es profeta de Dios. Es decir, que el enseñador que habla de sí mismo no es enseñador de Dios, hermanos, porque la Escritura claramente nos dice: mis palabras pondré en su boca y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas será que cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre y que las rescindiere, empero el profeta, para presumir hablar palabra en mi nombre que yo no he mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta debe de morir. Y si dijeres en tu corazón, dice el verso 21, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no hubiere hablado? Cuando el profeta hablare en el nombre de Jehová, y no fuere la tal cosa ni viniere, es palabra que Jehová no ha hablado. O sea que Dios, hermanos, ponía cosas verdaderas a los reyes y a los profetas y a los sacerdotes. Y si había alguien que declaraba algo y no se hacía, el pueblo conocía que esto no era de Dios. Hoy nosotros debemos de ver, hermanos, a los enseñadores, a los doctores, a los maestros, aún dentro de nuestro mismo pueblo, a ver si ellos nos están hablando palabra que viene de Dios o palabra que viene de ellos. Aún Jesús estando sobre la tierra, él hablaba, hermanos, solamente lo que Dios le ponía en su boca. Jesucristo, hermanos, no predicó una doctrina nueva. Su doctrina, dice la Escritura, que no era de él y que todas las cosas que él hablaba, su Padre, hermanos, era el que les decía que él hablara. Porque el profeta verdadero tendría que hablar las palabras no suyas, sino las palabras que Jehová pusiera en su boca, pues Jehová las había puesto también en Jesús. Jesús nunca predicó algo nuevo, sino que solo predicó la doctrina que su Padre y su Dios le dijeron que predicase. Juan capítulo 8, en el verso 28, Juan 8, 28 dice: díjoles pues Jesús, cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Que cuando Jesucristo abría su boca, hermanos, solamente enseñaba lo que había aprendido de su Padre. Juan capítulo 12, en el verso 49 y verso 50, porque yo no he hablado de mí mismo,
mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y si su mandamiento es vida tierna, así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así lo hablo. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió, dice Juan 14 en el verso 24. Así es que podemos ver claramente, hermanos, que lo que Jesucristo hablaba era lo que Dios le había puesto en su boca. Y lo que Él hablaba, hermanos, estaba registrado ya en el Antiguo Testamento. Jesús no enseñó una doctrina nueva, hermanos, sino enseñó esa doctrina que venía del Padre, y Él la pasó a sus discípulos y a aquellos que andaban, hermanos, con Cristo Jesús, y estos a su vez la pasaron a otros. Y la sabían los que estaban con Jesús porque ellos lo habían conocido, habían dormido con Él, habían comido con Él, hermanos, habían andado con Él y sabían la doctrina que Jesucristo había predicado. Al final, hermanos, cuando Jesús sube al cielo y se va de la tierra, les dice a sus discípulos en Mateo capítulo 28, en el verso 19 y 20, les dice Jesús esta orden o este mandamiento: por tanto, id y doctrinad. Id y doctrinad. Acordémonos que no existían los escritos del Nuevo Testamento, no existían los escritos, hermanos, de Pablo ni de nada, sino que ya Jesucristo le decía a sus discípulos: id, por tanto, y doctrinad a todos los gentiles, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué es lo que Jesucristo había mandado? No lo que Él quería, sino dice: todo lo que yo hablo es lo que el Padre me ha dicho que debo de hablar. O lo que enseñaba es exactamente, hermanos, lo que Dios enseñaba: que guarden todas las cosas que yo os he mandado, dice Cristo Jesús a sus discípulos, que en esa forma doctrinen a los gentiles, hermanos. ¿Qué enseñó Jesús a sus discípulos? Pues lo podemos ver en muchos pasajes. En el libro de Mateo capítulo 10, en el verso 7, Jesús les decía, les decía Jesús predicar esto: y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué les dijo Jesucristo que predicaran a sus discípulos? Que el reino de los cielos se había acercado. Y debemos de poner atención a lo que Jesús le pidió a sus discípulos que predicasen. No les dijo que predicasen de ellos mismos, o que predicasen de Jesús mismo, o que predicasen de sus milagros, que aunque es bueno, hermanos, que la gente lo sepa, lo que les encargó aquí es que predicaran del reino de los cielos que está por ser establecido en la tierra. Que el pueblo se arrepintiera y que el pueblo se acercase a Dios, y a través de ese acercamiento pudieran ellos venir a ser participantes del reino que sería establecido. Eso fue lo que Jesucristo enseñó a sus discípulos. Eso es lo que Jesucristo precisamente enseñaba en el ministerio que Él tuvo sobre la tierra. Dice el libro de Marcos capítulo 1 en el verso 14 y 15. Mas después que Juan fue encarcelado, hasta después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo es cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al evangelio. ¿Y qué evangelio es este? Pues el evangelio, hermanos, del reino de los cielos. Las buenas nuevas de que el reino de los cielos de Dios ya está cerca, está para establecerse sobre la tierra. Un reino, hermanos, que traerá paz y bendición a toda la humanidad. Y Jesús les decía que se arrepintiesen para que en esa forma pudieran ellos también ser participantes de ese reino que pronto sería establecido. En el libro de Mateo capítulo 4, en el verso 23, nos dice que Jesús andaba predicando estas cosas. Mateo 4, 23. Y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de los judíos y predicando el evangelio del reino
y sanando enfermedades y sanando todas las dolencias del pueblo, hermanos. ¿Qué es lo que Jesús enseñaba? Lo mismo que le mandó a sus discípulos, que así enseñasen y así doctrinasen a los gentiles y a todo el mundo, hermanos. Mateo capítulo 9, verso 35, y rodeaba a Jesús por todas las ciudades y por todas las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, las buenas nuevas del reino, y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Eso es lo que Jesús hacía, eso es lo que Jesús enseñaba, predicaba y ordenaba a sus discípulos que anunciasen. Algunos dicen, bueno, es que eso se predicaba antes de su muerte, pero después de su muerte es otra cosa, es otra revelación. ¿Sería esa la instrucción que Jesús les daría? Parece lógico, hermanos, pero si vemos la Escritura, veremos que no lo es. Vea usted en la Escritura lo que nos dice en el capítulo 24 del libro de Mateo, en el verso 14. Mateo capítulo 24, en el verso 14. Jesús anunciaba estas cosas a sus discípulos y les dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Las buenas nuevas del reino se tendrían que predicar en todo el mundo, dice, por testimonio a todos los gentiles, y hasta entonces, hermanos, es cuando vendría el fin. Hasta el fin, los hijos de Dios deben de hablar, hermanos, que Jesús ciertamente es el Mesías, que Jesús es nuestro Salvador, que por Jesús, hermanos, tenemos entrada hasta nuestro Padre, pero debemos de hablar, hermanos, que el reino de Dios está por establecerse sobre la tierra. Es unas buenas nuevas urgentes que el pueblo necesita conocer. Jesús advirtió, hermanos, sobre los falsos profetas, sobre los falsos maestros, hermanos, que a través de los tiempos, por todos los lugares irían, hermanos, introduciéndose y metiéndose en las iglesias. Dice ahí, hermanos, trayendo ellos doctrinas falsas o doctrinas distintas. En el libro de Mateo capítulo 24, en el verso 24, igualmente dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Los falsos profetas se conocen, hermanos, por su doctrina. Si su doctrina es una doctrina nueva, si su doctrina es una doctrina distinta a lo que enseña la Escritura, especialmente a lo que enseña el Antiguo Testamento, es una doctrina, hermanos, que yo debo decir que es falsa. Si el que habla no tiene buen testimonio, su predicación y sus enseñanzas, hermanos, no vienen de Dios. Si lo que habla es de él y no viene de parte de Dios, hermanos, no es palabra de Dios. Mateo capítulo 7, en el verso 15 y 16 dice, y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Cógense uvas de los espinos y higos de los abrojos, decía ahí, o dice ahí la Escritura. Entendemos pues que debemos de guardarnos de aquellos que entran, así como el sapo, hermanos, o aquellos que entran vestidos como ovejitas, pero que si los vemos bien son lobos rapaces. Los apóstoles, hermanos, siguieron enseñando esa doctrina a través, hermanos, de su predicación. La misma doctrina que Jesús tenía, la misma doctrina que Jesús, el Mesías, hermanos, comunicaba. Hablaban de Jesús, hermanos, como el Mesías esperado, que había llegado, y había él hablado de la urgencia del arrepentimiento y de estar listos para entrar al reino de los cielos que sería establecido muy pronto sobre la tierra. El libro de los Hechos, capítulo 2, en el verso 42, nos habla de lo que la doctrina al principio, hermanos, de la cristiandad. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué doctrina perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué doctrina era esta? La doctrina que Jesús les había enseñado. ¿Y qué doctrina era esta? La doctrina que el Padre le había enseñado a Jesús, que él hablaba lo que el Padre le decía que hablase, y esa es la doctrina de los apóstoles. Y dice que estaban en comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Jesús
es el Mesías y por él los judíos y los gentiles participan de la paz de Dios y tienen las promesas de heredar el reino de Dios preparado para todos aquellos que hacen la voluntad de Dios que está en los cielos. Pero el fundamento, la enseñanza, la misma enseñanza y doctrina de nuestra iglesia, la doctrina de Jesús y de los apóstoles y de los buenos profetas, empieza, hermanos, quizás a fracturarse. Nada nuevo Jesús, hermanos, dio, pero ahora tenemos nosotros doctrinas nuevas aún dentro de nuestra iglesia. Cuando nosotros nos edificamos en la buena doctrina, podemos hacer un buen edificio para nuestro Dios. Efesios capítulo 2 en el verso 20 y en el 22 dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, los que anduvieron con Jesús, y los profetas que en el antiguo habían predicado, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, el cual, dice, compaginando todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente justificados para morada de Dios, dice, un edificio, hermanos, en donde mora el Espíritu. Así es que nosotros debemos de entender estas cosas y debemos estar alertas, hermanos, cuando entran a nuestras casas, a nuestras iglesias, a nuestras familias, doctrinas, hermanos, que no son las doctrinas de Dios. Como el sapo, hoy ha entrado, hermanos, creo, en nuestras iglesias las doctrinas falsas traídas por falsos maestros, falsos profetas que están blasfemando el camino de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, dice, escuchando a espíritus de error. Que algunos dejarán, hermanos, la fe, escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios. Que con la hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Yo veo, hermanos, hoy dentro de nuestra iglesia, desafortunadamente, doctrinas que no son, hermanos, basadas en la Escritura. Hace poco había una doctrina entre las iglesias acerca de soplar y dar el Espíritu con ese soplo. Y se congregaba todos los hermanos alrededor y pasaba el predicador y soplaba sobre ellos. Y aquellos hombres se caían, hermanos, dando a entender que habían recibido el Espíritu. Y era una doctrina, hermanos, aceptada aún dentro de la iglesia de Dios. Había, hermanos, otras doctrinas en que no soplaban, pero al tocarlos, tiraban, hermanos, multitud de gente y la gente caía al suelo. Y la iglesia de Dios también lo aceptó. Dar, hermanos, una segunda unción. Y empezaban a hacer unciones no solamente sobre los hermanos, sino sobre muebles, sobre bancas, sobre púlpitos, haciendo estas cosas, hermanos, como algo que era nuevo y que deberíamos de entenderla. Doctrinas, hermanos, donde solamente dicen que se realizan milagros a cierta hora. Venga el viernes a las 7:30, entre 7:30 y 8, y solamente a esa hora el Espíritu nos dará el poder de hacer milagros y de hacer sanidades por todos los lugares. Hay, hermanos, doctrinas de saltarse y tirarse al suelo. Hay doctrinas, hermanos, del espíritu de carcajadas, y algunos predican diciendo que la carcajada es precisamente el Espíritu de Dios que les hace hablar estas cosas nuevas. El Antiguo Testamento ya no es, dicen algunas doctrinas nuevas, ya dejó de existir. Ahora nos hablan de un nuevo pacto. Ahora nos hablan que ese pacto olvida la ley. Y ahora nos hablan, hermanos, de que ese pacto deja anulado todas las cosas perfectas y santas que Dios había dado, hermanos, a través de Israel, a través de Moisés, a través de Jesús, a través de sus discípulos, a la iglesia, hermanos, verdadera. Hoy nos dicen que hay otro centro, que el centro ya no es Jehová. Hoy nos dicen, hermanos, que hay más de un Dios. Hoy nos dicen que el Espíritu está por ser la tercera persona de la deidad. Esas son doctrinas que hemos dejado entrar, quizás, hermanos, en nuestras iglesias, y como el sapo poco a poco irán destruyendo, hermanos, lo que es esencial para la enseñanza de las cosas buenas. Recordemos el Antiguo Testamento y Jesús mismo enseñó que solamente hay un Dios verdadero.
Dice Deuteronomio capítulo 4 en el verso 39, que me gusta este versículo, donde dice, Dios le decía a Israel, aprende pues hoy y reduce a tu corazón que Jehová, ponga atención, que Jehová, Él es Dios arriba en el cielo y abajo sobre la tierra. Y dice, y no hay otro. No hay otro. Jehová, dice Él, es el Dios de arriba en el cielo y abajo sobre la tierra, y no hay otro. Jesús mismo decía estas palabras en el libro de Marcos, capítulo 12, en el verso 29, cuando él recitaba el Shamai, decía Marcos 12, 29, y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es este, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Él es uno. Y estaba citando precisamente Deuteronomio 6:4, donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Y ahora se dice, hermanos, que Dios está compuesto no por uno, sino por dos, por tres, por varias personas, pero eso no es lo que dice la Escritura. Oye, oh Israel, Jehová es uno. Y si se habla del sábado, las nuevas doctrinas nos dicen que ya eso no, en realidad no se necesita guardar. El sábado ya no lo guardamos, ahora lo celebramos por costumbre, pero ya no es un mandamiento, ya el mandamiento quedó enclavado. Aquel que dice acordarte haz del día de reposo para santificarlo, para apartarlo y hacerlo distinto a todos, para guardarlo, pues es día de Jehová, ahora se nos dice que ya no se hace. Y así los hemos dejado, hermanos, entrar. Escuchamos nuevas enseñanzas. Ya no deben, hermanos, ya no debemos de decir nada a aquellos que creen en una doctrina distinta, es lo que nos dicen que debemos de hacer. Ya no podemos reclamarles a aquellos que creen en una forma distinta y hacerles entender como nosotros entendemos. Ahora decimos a aquellos que piensan diferente, los entendemos, los amamos y los incluimos como nuestros hermanos en la iglesia verdadera. ¿Y qué podemos decir de los himnos y de los nuevos coritos que introducen nuevas doctrinas, que contradicen, hermanos, lo que Dios ha establecido y ha dicho a través de todos los siglos? ¿Cómo saber, hermanos, quién dice la verdad? ¿Cómo saber quién tiene la verdadera doctrina? Pues leyendo la Escritura, hermanos. Algunas otras doctrinas que han entrado y que se ven en el mundo, hermanos, es aquellos que hablan de las riquezas. Y dicen, ¿quieres riquezas? Dios es el que te las va a dar. Solo mándame un pequeño donativo de $1,000 como una semilla de fe, y a través de esa semilla verás cómo Dios se manifiesta y te va a dar todas las riquezas que tú quieres. Y la gente, hermanos, cree en estas cosas. ¿Es doctrina de Dios? No lo es. ¿Quieres salud? Solo ven a ciertas horas y tendrás sanidad. ¿Tienes demonios? Aquí los sacamos. Y todas estas cosas son cosas que hoy se predican, y cuando nosotros las oímos debemos de poner atención y escudriñar las Escrituras a ver si las Escrituras nos dicen que esas cosas son verdaderas. Hagamos como hizo la iglesia de Berea. Según el libro de Hechos en el capítulo 17, en el verso 10, dice, entonces los hermanos, dice, luego de noche enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales habiendo llegado a esta ciudad de Berea, dice, entraron en la sinagoga de los judíos, y fueron estos, los hermanos de Berea, más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Aun cuando la palabra de Pablo y de Silas eran palabras convincentes y claras, los hermanos de Berea, hermanos, nos dicen que escudriñaban las Escrituras. ¿Y qué Escrituras son esas? Solamente existía el Antiguo Testamento, escudriñaba el Antiguo Testamento, no el Nuevo Testamento, porque no existía, para ver si las cosas que ellos decían eran conforme, hermanos, a la Escritura. ¿Cuál era la base fundamental, hermanos? El Antiguo Testamento, la doctrina, hermanos, que Dios había establecido. Eso es lo que ellos buscaban. Y hoy tenemos, hermanos, innumerables doctrinas. La doctrina de los mormones, la doctrina de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la doctrina de multitud de iglesias evangélicas, la doctrina, hermanos, de las que no tienen denominación, del Islam, de los testigos, de los pentecosteses, y aún doctrinas, hermanos, por nuestras iglesias. Y todos dicen tener la verdad. A más de esto, la moral, hermanos, en nuestros países se ha deteriorado tanto. Dimos entrada, hermanos, como al sapo a nuestros hogares,
a través de la televisión, hermanos, cosas que han sacado toda la moral de nuestras casas. Dimos entrada, hermanos, a través de la televisión, a través de la radio, hermanos, a través de la computadora, a través del internet, a través de los teléfonos celulares, hermanos. Dimos entrada a enseñanzas, dimos entrada, hermanos, a doctrinas, dimos entrada a cosas que poco a poco, hermanos, echan fuera toda la decencia y toda la moral que existe en nuestras familias y en nuestros hogares. Entra la televisión y sale Dios por la ventana. Y ahora la moralidad ha sacado de casa, hermanos, todo lo que antes teníamos. Lo ha sacado no solamente de nuestras casas, de nuestros gobiernos y aún, hermanos, aún de muchas iglesias de Dios. ¿Y cómo lo hicimos? Iniciaron, hermanos, contaminando de poquito a poquito. Un poquito por aquí y un poquito por allá. Y la estructura de la doctrina de Dios, hermano, la estructura de la iglesia de Dios y su doctrina empezó poco a poco a fracturarse hasta llegar, hermanos, a desaparecer. Los falsos profetas de ayer, hermanos, los malos doctores de hoy y de mañana, los falsos ministros y enseñadores, hermanos, han sido quizás los causantes de todas estas cosas. Encubiertamente a veces pintan todo muy bonito y hablan mencionando el nombre de Dios y el nombre de Cristo Jesús en las cosas que dicen, pero lo que comunican, como dice ahí la carta de segunda de Pedro, que son, hermanos, herejías. Siguen sus disoluciones, es decir, empiezan a diluir la verdadera doctrina a través de una conducta que es libertina, a través de la avaricia o a través de las palabras fingidas. Y el camino angosto se ha dejado. Y ahora nos llevan a la iglesia por un camino ancho a la perdición, como muchos hermanos no saben ni siquiera a dónde van. Dios, vemos en la Escritura que no perdonó a los ángeles. Dios no perdonó a estos profetas falsos. Dios nos perdonó al mundo antiguo. Dios nos perdonó las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Cuánto menos perdonará, hermanos, a todos aquellos que dejan el camino derecho y las enseñanzas, hermanos, que consisten en la doctrina verdadera de Dios? Aún otros, hermanos, hablan del evangelio de la salvación, del evangelio de la gracia, del evangelio de milagros, del evangelio social, del evangelio de la sanación, del evangelio de la fe, del evangelio musical. ¿Y cuántos otros evangelios se hablan? Buenas nuevas. Pero lo que Jesús predicaba, enseñaba y ordenaba, anunciad esto, el evangelio de las buenas nuevas de que el reino de Dios será establecido sobre la tierra, hermanos. Pablo mismo nos dice en el libro de Hechos, en el capítulo 19, en el verso 8, o nos dice el escritor acerca de Pablo, en el libro de Hechos, capítulo 19, verso 8, y entrando él dentro de la sinagoga, hablaba libremente por espacio de 3 meses, disputando y persuadiendo, Pablo persuadiendo acerca del reino de Dios. Hechos 19, 8. También vea Hechos 20, verso 25. Y ahora he aquí que yo sé que ninguno de vosotros, dice, me verá. Y ahora he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros por quien yo he pasado predicando el reino de Dios. O sea que Pablo decía, ya no me van a ver muchos de ustedes, y ustedes son los que saben que yo cuando vine predicaba el reino de Dios. Antes de que Pablo muriera, igualmente, hermanos, predicaba ese evangelio. El Nuevo Testamento no existía. Los escritos de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los escritos, hermanos, de muchos otros libros del Nuevo Testamento no existían. Quizás las cartas de Pablo habían sido redactadas ya, algunas de ellas, 6 o 7, pero nos dice que al final de la vida de Pablo esto es lo que él predicaba, según Hechos capítulo 28 en el verso 30 y 31. Pablo, empero, quedó 2 años entero en su casa de alquiler allá en Roma y recibía a todos los que a él venían, y luego nos dice ahí la Escritura, predicando el reino de Dios, las buenas nuevas de Dios y enseñando y enseñando lo que es del Señor Jesucristo con toda libertad y sin ningún impedimento. Pablo, empero, quedó 2 años enteros en su casa de alquiler y recibía a todos a los que él venían, predicando el reino de Dios y enseñando lo que es del Señor Jesucristo con toda libertad
y sin impedimento. O sea que hay que hablar del reino de Dios y hay que también enseñar, hermanos, lo que es del Señor Jesucristo. Las cartas conocidas como las cartas de Pedro, hermanos, la primera y la segunda carta, están dirigidas a los extranjeros que estaban esparcidos por todos los términos de Turquía. Las cartas advierten sobre los falsos doctores, sobre los falsos profetas, sobre las falsas doctrinas que tuercen la verdad. Satanás anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Así, también entrando despacito y tratando de que no se den cuenta hasta que ya es muy tarde. Como el sapo de Aguascalientes, despacito, muy despacito entra en el corazón de la persona y empieza a empujar la presencia de Dios hacia afuera, y entonces como el sapo se apodera de todo el corazón del hombre estas falsas doctrinas. Como dice la canción, despacito, muy despacito, se fue metiendo en mi corazón. Con mentiras y cariñitos la fui queriendo con mucho amor. Creo que lo escribía José Alfredo Jiménez o lo cantaba diciendo despacito, muy despacito. Me dijiste cosas que nunca oí. Me enseñó lo que tantas veces, dice, yo quería con otros labios y no comprendí. Empezamos hablando de ese sapo, hermanos, que se metió en la madriguera de aquel conejo que vivía en los campos de don Jesús García. Y quiero terminar con otra alusión a los sapos y decirles que no debemos ser como los sapos. ¿Sabe que los sapos son animales de sangre fría? Que a diferencia de los mamíferos, los animales, los sapos son de sangre fría y ellos necesitan del sol y de otras fuentes de calor para mantener la temperatura adecuada de sus cuerpos. Los sapos son esclavos a la temperatura del ambiente y cualquiera que sea la temperatura del ambiente es la temperatura que sus cuerpos alcanzarán. Si usted mete a un sapo de repente a una olla donde hay agua hirviendo, el sapo saltará inmediatamente hacia afuera, consiguiendo escaparse de esa olla sin siquiera quemarse una pestaña. Pero si colocamos al sapo en una olla con agua a temperatura ambiente, el sapo se quedará ahí tranquilamente, tan fresco como si nada. Y si empezamos a calentar el agua de esa olla poco a poco, grado a grado, despacito, el sapo no reaccionará, sino que cambiará la temperatura de su cuerpo con la temperatura del agua donde él se encuentra. Podemos llevar la temperatura hasta hervir el agua y el sapo no se dará cuenta ni saldrá de ahí y sin saberlo morirá literalmente en el agua hirviendo y no saltará. Aun cuando lo puede hacer, aun cuando lo sepa, no se sale, hermanos, no deja el peligro. Mi consejo es que no seamos como ellos, que reaccionemos a los cambios y que no dejemos entrar a nuestra vida doctrinas o enseñanzas que finalmente pueden destruir nuestra vida, nuestra familia o nuestras iglesias. A la humanidad se le hacen cambios allá afuera, hermanos, cambios tan pequeños que no lo noten. Los gobiernos, las gentes que tienen mucho dinero hacen pequeños cambios para que la humanidad, hermanos, cambie la forma de pensar y así los llevan por el camino que ellos desean, aun cuando sea, hermanos, un camino que no es bueno para la humanidad. Pues así en la iglesia, si se empieza a hacer cambios poco a poco, línea por línea, punto doctrinal por punto doctrinal, cambiando enseñanzas aquí y enseñanzas allá, doctrinas aquí y doctrinas acá, llegará el día, hermanos, en que estaremos sirviendo y muriendo en la olla equivocada, en el camino equivocado, y aún, hermanos, sin darnos cuenta, ahí moriremos. Yo les incito en esta tarde, hermanos, que nos mantengamos firmes y vigilantes de la verdad y comprobemos con la Escritura para ver si lo que nos están diciendo y nos están enseñando es verdad de Dios. Cuidado con los falsos profetas, cuidado con los falsos maestros, cuidado con las falsas doctrinas. Dios bendiga su palabra. Padre, te damos ahora gracias, Señor, porque nos has permitido citar algunos pasajes de la Escritura para entender y comprender, Padre, la importancia de mantenernos alertas, de mantenernos con cuidado, Señor, a las falsas enseñanzas. Danos la sabiduría, danos de tu Espíritu, danos la inteligencia, para que lo que oigamos lo podamos discernir y hacer diferencia entre lo que es verdadero y lo que no lo es, en lo que viene de ti y lo que no viene de ti, oh Padre.
Permite, oh Padre, que seamos sabios e instruidos en estas cosas. Igualmente, permítenos anunciar el verdadero evangelio del reino que vendrá a la tierra. Y permítenos, Señor, declarar a las gentes que Jesucristo, Él es el Mesías. Que Jesucristo, hermanos, es la puerta, es la entrada precisamente a ese reino que será establecido sobre la tierra. Jesucristo es aquel que nos dirá cuando llegue el momento: venid, benditos de mi Padre, entrad al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Padre, pues, danos esa sabiduría y esa inteligencia. Te damos gracias, Padre, porque te reconocemos como el único Dios verdadero. Confesamos nuestras faltas delante de ti y damos gracias porque a través de la sangre redentora de Jesucristo, hoy te llamamos Padre nuestro y Dios nuestro. Bendice, Señor, a tu iglesia en todos los lugares. Líbranos de las enfermedades, de las pestilencias que andan por todos los rumbos. Y, Padre, sobre todo, líbranos de las falsas enseñanzas y de los falsos maestros. Te lo pedimos, Padre, y te lo suplicamos humildemente en el nombre alto y glorioso de Jesús, tu Hijo amado, Señor nuestro, sabiendo que el poder, la gloria y el reino son solamente tuyos hoy y para siempre. Amén. Dios les bendiga y paz a vosotros.